Vamos a leer en esta mañana en Romanos el capítulo 2, Romanos el capítulo 2, y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 5. Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mientras esperaba su primera cita con el dentista, un niño de 12 años estaba un poco nervioso. Estaba completando un cuestionario para pacientes y aparentemente tenía grandes esperanzas de ganarse el favor del dentista. En el espacio marcado como pasatiempos, este niño escribió: nadar y usar hilo dental. Esa historia humorística refleja cómo todos queremos presentarnos ante los demás como mejores de lo que realmente somos. Todos queremos causar una buena impresión. Pero cuando hacemos eso, nos estamos olvidando de algo importante: que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algún día estaremos delante de Él para dar cuenta de nuestra vida. Así que debemos juzgar nuestros pecados en el nivel del pensamiento y especialmente debemos estar en guardia contra el pecado condenable de la justicia propia. En Romanos el capítulo 1 y los versículos 18 al 32, Pablo acusa a los gentiles principalmente por sus muchos pecados: idolatría, inmoralidad sexual, homosexualidad y una larga lista de pecados relacionales destructivos. Siendo judío y ex fariseo, Pablo sabía que sus compañeros judíos estarían sentados ahí animándolo. Háblales a esos pecadores paganos, Pablo. Con aire de suficiencia estarían pensando: gracias a Dios que no soy como esos horribles pecadores gentiles. Y entonces en el capítulo 2, Pablo comienza a concentrarse en los judíos. No se dirige a ellos directamente hasta el versículo 17, lo que ha llevado a mucho debate sobre si se está dirigiendo al gentil moral o al judío en estos primeros versículos. Pero realmente no importa en la práctica. Pero creo que está usando el mismo enfoque indirecto que usa el profeta Amós allá en los capítulos 1 y 2, donde comienza condenando a las naciones extranjeras que rodeaban a Israel, y justo cuando los judíos lo animan, Dios profiere juicio contra Israel y contra Judá por sus pecados. Por su propio trasfondo farisaico, Pablo sabía que las personas farisaicas tienden a justificarse
culpando a los demás. La justicia propia es un pecado muy difícil para que las personas lo vean y condenen en ellos mismos. Pero es un pecado grave, condenable, porque impide que las personas vean su necesidad del Evangelio. Creen en la mentira de que podemos ser lo suficientemente buenos en nosotros mismos para calificar para el cielo. Por lo tanto, ellos piensan, no necesitamos un Salvador que murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados. Ellos pueden decir, tal vez los pecadores flagrantes necesitan un Salvador, pero yo, oye, soy básicamente una buena persona. Dios no juzgaría a un buen tipo como yo, ¿verdad? ¿O lo haría? Si estás cansado de escuchar acerca del juicio de Dios, lo siento. Pero claramente es un tema principal de nuestro texto. Pablo se refiere al juicio de Dios en el versículo 2, en el 3 y en el 5. Además se refiere a condenarse a sí mismo y acumular ira para el día de la ira. Así que es difícil esquivar el mensaje de Dios en estos versículos. Si no te arrepientes de tu hipocresía, de la justicia propia, estás acumulando ira para el día del juicio. Yo iba a decir, si no te arrepientes si no nos arrepentimos de nuestra hipocresía, de la justicia propia, pero lo cambié porque Pablo lo hace. En el capítulo 1 habla de ellos, pero en el capítulo 2 se dirige directamente a su lector como tú. Pasó de predicar a inmiscuirse. Él sabe que es fácil estar ciego ante este pecado mortal de la autojustificación, por lo que se acerca, nos agarra por las solapas, nos sacude un poco y dice, te estoy hablando a ti, escucha. Aquí se desarrollan 4 puntos en esta acusación. Voy a seguir a Pablo usando el tú más directo en lugar del nosotros. En primer lugar, tú eres proclive a juzgar a los demás por los mismos pecados que tú cometes. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, inicia diciendo por lo cual, a veces es difícil entender la conexión, pero se está refiriendo al tema general de los versículos 18 al 32 del capítulo 1, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por lo tanto, cuando personas aparentemente morales condenan a otros pecadores, pero luego resulta que están practicando los mismos pecados, los deja sin excusa delante de Dios. Al practicar los mismos pecados, Pablo probablemente no se está refiriendo a los pecados más flagrantes de inmoralidad sexual, de homosexualidad, que no son tan comunes entre las personas religiosas, sino más bien se está refiriendo a los pecados relacionales de los que todos somos culpables. Pablo está señalando cuán propensos somos todos a condenar a otros y a justificarnos a nosotros mismos, aunque somos culpables de los mismos pecados que estamos condenando en otros. Leí acerca de un hombre que era presidente del Partido Republicano en un condado de Florida, en Estados Unidos, que demandó a un exmiembro del Comité Ejecutivo Republicano del condado por difamación, porque envió una carta a funcionarios estatales del partido
acusando al presidente de haberse casado 6 veces. Y el presidente calificó la acusación de desmedida y afirmó que el número correcto de matrimonios era 5, no eran 6. Y él declaró: yo creo en los valores familiares. Necesitamos entender que Pablo no está condenando el acto en sí de juzgar a los demás, ya que espera que sus lectores judíos estén de acuerdo con él en que los pecados de los gentiles están mal. El problema de juzgar a los demás es cuando te involucras en secreto en el mismo comportamiento que tú condenas abiertamente. Por ejemplo, cuando un líder en la congregación reprende la inmoralidad sexual desde el púlpito, pero luego resulta que en secreto este líder mira pornografía, se está condenando a sí mismo. Cuando un político se presenta como defensor de los valores familiares, pero resulta que se escapó para visitar a su amante en Centroamérica, se ha condenado a sí mismo. Probablemente uno de los versículos de la Biblia más utilizados, pero más mal aplicados, es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si la gente siguiera leyendo el capítulo 7 de Mateo, vería que en el versículo 6 Jesús nos dice que no demos lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos. No estaba hablando de perros y cerdos literales, sino de personas malvadas, malignas, que odian la verdad. Pero para obedecer ese versículo, tienes que juzgar si una persona es un perro o un cerdo, una persona malvada, maligna, que odia la verdad. Tienes que juzgar. Luego en el versículo 15, Jesús advierte acerca de los falsos profetas que vienen como lobos con piel de oveja. Tienes que juzgar cuidadosamente para concluir: este no es una oveja, es un lobo disfrazado de oveja. Y el punto es claro: si no haces juicios correctos sobre los demás, los lobos te van a comer. Además, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13, nos dice que somos responsables de juzgar a aquellos en la asamblea que profesan ser creyentes, pero que viven en pecado. Así que Romanos 2:1, Pablo no está diciendo que esté mal juzgar a los demás. Más bien está diciendo que está mal juzgar a los demás con justicia propia, mientras que al mismo tiempo estás practicando los pecados que tú mismo estás juzgando. Podríamos pensar en más, pero déjenme darles 5 marcas de un hipócrita que se autojustifica, por el cual tú debes evaluarte. En primer lugar, un hipócrita con justicia propia juzga los pecados de los demás mientras pasa por alto sus propios pecados. Como dice el Señor Jesús ahí en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Alguien ha definido a un hipócrita como el tipo que se queja de que hay demasiado sexo y violencia en su reproductor de DVDs. Pero en segundo lugar, un hipócrita con justicia propia juzga a otros basándose en normas selectivas, no en toda la palabra de Dios. Uno de los capítulos más útiles para comprender el pecado de la justicia propia
Es la acusación de Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 23. Los fariseos escogían ciertas partes de la ley y se enorgullecían de su obediencia, pero descuidaban las partes más importantes de la ley. Nos dice ahí que diezmaban las especias de su mesa, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Inventaron resquicios o lagunas en torno al cumplimiento de la ley. Ellos decían que si jurabas por el templo, no estabas obligado a cumplir tu palabra, pero si jurabas por el oro del templo, entonces sí estabas obligado. Ahora, nos reímos de lo ridículo que suena, pero muchos creyentes hacen lo mismo. La palabra de Dios nos dice que Dios aborrece al hombre violento, que ni siquiera debemos hablar de fornicación, inmundicia o avaricia entre nosotros. Debemos ser ingenuos para el mal, pero de alguna manera está bien llenar nuestras mentes con programas de televisión y películas que están llenos de blasfemias, de violencia, de inmoralidad sexual. La persona que se justifica a sí misma elige partes de la Biblia que le gustan y se enorgullece de guardar esas partes y condena como legalistas a aquellos que buscan obedecer toda la palabra de Dios. Nada más buscan versículos que les convienen, pero lo que no convienen, versículos que no convienen de las Escrituras, esos no, esos los hacen a un lado. Entonces, en tercer lugar, un hipócrita que se justifica a sí mismo está más preocupado por la conformidad externa que por la verdadera piedad interior. El Señor Jesús dijo ahí en Mateo 23, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos estaban preocupados de no contaminarse para la Pascua yendo a la corte gentil de Pilato, y al mismo tiempo estaban buscando crucificar a un inocente, al Señor Jesús. Los hipócritas que se justifican a sí mismos quieren mantener las apariencias cristianas externas, pero no juzgan sus propios pecados a nivel del corazón. Ponen la cara de cristianos felices en la asamblea, pero usan un lenguaje abusivo con los demás o con sus familias en su casa. En cuarto lugar, un hipócrita que se justifica a sí mismo no está interesado en ayudar a otros a crecer en piedad, sino solo en ganar seguidores. El Señor Jesús dijo, estamos citando Mateo 23, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No les importaba la gente, ni sus corazones ante Dios. Solamente querían ganar seguidores para verse bien. En quinto lugar, un hipócrita que con justicia propia se justifica comparándose con otros
o culpando a otros por sus propios pecados. Jesús contó la parábola del fariseo orgulloso que fue al templo y oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No se estaba comparando con la palabra de Dios que condena el orgullo, más bien se estaba comparando con otros que en su opinión eran peores que él. En su mente guardó algo de la ley. El recaudador de impuestos no guardaba nada de eso. Así que en su comparación, él es aceptado por Dios, mientras que el publicano es rechazado. Pero Dios no califica las comparaciones. Dios ve el corazón. Este es el problema más común que encuentro cuando los matrimonios acuden en busca de asesoramiento matrimonial. También es el mayor obstáculo que deben superar. El esposo dice: bueno, yo sé que no soy perfecto, pero trabajo duro para brindarle una buena vida a esta mujer. Pero todo lo que escucho son quejas. Cuando llego a casa después de un día de trabajo duro, merezco algo de tiempo para ver un partido de béisbol, pero ella me insiste en disciplinar a los niños o arreglar algo de la casa. Él se justifica y culpa a su esposa, pero ella también hace lo mismo. No soy una esposa perfecta, pero trabajo duro para tener un buen hogar para él. Hago todas las compras, cocino las comidas, lavo la ropa, limpio la casa, cuido a los niños. Todo lo que quiero es un poco de amor de él, pero él simplemente llega a casa, nos ignora a mí y a los niños, nos grita que nos callemos, se enoja si la cena no está lista a tiempo. En su mente, ella está haciendo lo mejor que puede hacer. Para ella, los problemas matrimoniales son culpa del esposo. Ambos están juzgando el uno al otro, mientras que cada uno de ellos está haciendo las mismas cosas por las que culpan a su cónyuge. Si cada uno de ellos dejara de culpar al otro y de justificarse a sí mismo, verían una mejora dramática en su matrimonio. Así que el punto de Pablo es bastante práctico. Eres proclive a juzgar con justicia propia a otros por los mismos pecados que tú cometes. En segundo lugar, la hipocresía de tu justicia propia te pone bajo el juicio de Dios. Los versículos 2 y 3 dicen: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? El versículo 2 dice literalmente: el juicio de Dios es según verdad sobre los que practican tales cosas. Quiere decir que el juicio de Dios contra el pecado está totalmente de acuerdo con los hechos, que el juicio de Dios contra el pecado es justo. El hipotético lector judío al que se dirige Pablo habría estado de acuerdo en que el juicio de Dios es según verdad. Donde habría estado en desacuerdo es con la afirmación de Pablo de que el justo juicio de Dios recae sobre los judíos tal como recae sobre los gentiles. En otras palabras, los judíos reclamaban un estatus especial ante Dios porque eran su pueblo del pacto. Creían
que si eras un judío que vivía en Palestina, se te trataba como si cumplieras todos los mandamientos y te garantizaba la vida eterna. Pero Pablo aquí está aplicando el justo juicio de Dios a judíos y a gentiles por igual. Y dice, si juzgas a otros por los mismos pecados que tú cometes, eres culpable en el tribunal de justicia de Dios. En este punto, Pablo no está señalando la ley revelada de Dios como la norma para el juicio, aunque podría haberlo hecho. Más bien, está diciendo que si una persona moralista juzga a otra persona por un pecado que él mismo está practicando, no va a escapar del juicio de Dios. Si condenas a otra persona por mentirte, pero luego le mientes a otra persona, acabas condenándote a ti mismo. Si reprendes a alguien que te robó, pero luego engañas al gobierno con tus impuestos o le robas algo a tu empleador, no escaparás del juicio de Dios. Por supuesto, Pablo no está diciendo que vas a escapar del juicio de Dios si mientes o robas, pero no juzgas a otros por esos pecados. Más bien está mostrando que todos nosotros hemos violado nuestras propias normas al hacer las mismas cosas que condenamos en los demás. Y así somos culpables delante de Dios. En tercer lugar, las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios deben llevarte al arrepentimiento, no a jactarte o alardear de la gracia de Dios. Dice el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En el versículo 4, Pablo introduce una pregunta retórica que pone de manifiesto las falsas suposiciones de la persona a la que se dirige el versículo 3. Pablo está diciendo, si crees que puedes salirte con la tuya con el pecado, porque Dios es bondadoso, paciente y con largura de ánimo, estás muy equivocado. Su bondad debe conducirte al arrepentimiento, no a la complacencia de la justicia propia. Si continúas pecando, jactándote de su gracia, solamente estás acumulando ira para el día del juicio. La benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios se superponen un poco, pero tienen diferentes matices de significado. Su benignidad apunta a los muchos beneficios que otorga a la raza humana rebelde. Dios nos da aire para respirar, comida para comer, hogares para vivir, familias que nos aman, hermosos paisajes para disfrutar y cuerpos y mentes que en su mayor parte funcionan como se supone que deben hacerlo. Él nos trata mucho mejor de lo que merecemos. La paciencia de Dios describe su retención del juicio sobre el pecado y la rebelión del hombre. Apunta al hecho de que Él no nos mata instantáneamente cuando pecamos desafiantemente contra Él. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que es correcto y hemos desobedecido deliberadamente? Dios podría habernos matado en cientos de ocasiones y hubiera sido perfectamente justo, pero no lo hace. Él es paciente. La longanimidad de Dios
es similar a su paciencia. La palabra literalmente significa largura de ánimo o lento para la ira. Él nos da oportunidad tras oportunidad de arrepentirnos sin infligir su juicio todavía. Dios no solamente derrama estos beneficios sobre los pecadores, Él los da de manera abundante. Pero el problema es que los pecadores piensan erróneamente que debido a que experimentan todas estas bendiciones y el juicio de Dios no los ha golpeado todavía, entonces Dios debe pensar que están bien. No enfrentarán su juicio porque en realidad no son tan malos pecadores como los paganos que Pablo acaba de describir en el capítulo 1. Pero Pablo está diciendo, si piensas que la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios significan que escaparás de su juicio final, estás en un gran problema. Dios es bondadoso, tolerante y paciente para que te arrepientas. Por lo tanto, eres propenso a juzgar con justicia propia a los demás por los mismos pecados que cometes. La hipocresía de la justicia propia te pone bajo el juicio de Dios. No confundas la bondad de Dios con el hecho de que escaparás su juicio. Él solo te está dando tiempo para que te arrepientas. Ahora, por último, si no tratas con tu corazón duro e impenitente, estás atesorando ira para el día venidero del juicio de Dios. Dice el versículo 5, qué importante es esto, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Frédéric Godet capta la sombría ironía de las palabras de Pablo. Todo favor pisoteado se suma a la acumulación de la ira que ya está suspendida sobre las cabezas de las personas impenitentes. James Boyce lo describe como un avaro que durante años almacena su horda de monedas de oro en el ático sobre su cama. Es su tesoro. Pero entonces una noche el peso de todo ese oro atraviesa el techo y cae sobre su cabeza matándolo. Pensó que estaba acumulando tesoros, pero solo estaba aumentando su propio juicio. Es lo mismo para la persona con justicia propia que presume de la bondad y la paciencia de Dios. Juzga a los demás, pero no juzga su propio pecado. Continúa en su orgullo, pensando que su justicia exterior está acumulando un gran tesoro en el cielo, pero en realidad está acumulando un gran tesoro de ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Tengan en cuenta que Pablo no está hablando aquí de los idólatras o los inmorales sexuales. Está hablando con la persona moral, con la persona religiosa. Además, el día de la ira apunta a su certeza. Habrá un día de ira para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, especialmente el pecado de la justicia propia. Está en el calendario de Dios.
Dice Hechos 17:31, Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y esto es absolutamente cierto. Tenemos que estar preparados para ello. ¿Y cómo podemos estar preparados? El problema con el que tenemos que lidiar es con nuestros corazones duros, con nuestros corazones impenitentes. Dice la Biblia, pero por tu dureza. La palabra dureza viene de una palabra griega de la cual obtenemos nuestra palabra esclerosis, como arterioesclerosis, que quiere decir endurecimiento de las arterias. La palabra dureza significa endurecimiento espiritual del corazón. La Biblia sigue diciendo, y por tu corazón no arrepentido. El arrepentimiento significa dar media vuelta, volverle la espalda al pecado y emprender el camino en dirección opuesta. Es un cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud y que resulta en un cambio de acción. Significa que el hombre se pone del lado de Dios contra él mismo y contra sus pecados. Es más que un asentimiento intelectual frente al hecho de los propios pecados. Incluye también la conciencia. Como escribió John Newton, mi conciencia sintió y reconoció mi culpa. Es un cambio de corazón y de mente que hace que nos volvamos del pecado a Dios, no solo exteriormente, sino a nivel del corazón. Incluye dolor por nuestros pecados, la resolución de alejarnos de ellos. No lo hacemos solamente una vez cuando venimos a Cristo, más bien es la marca continua de la verdadera conversión. Los verdaderos cristianos habitualmente juzgan sus propios pecados al nivel del corazón, a nivel del pensamiento, basados en las normas de la palabra de Dios. Y eso incluye el pecado condenable de la justicia propia que se deriva del orgullo. Los verdaderos cristianos se caracterizan por espíritus quebrantados y por corazones contritos y humillados ante Dios. Un hombre se quejó de la cantidad de tiempo que su familia pasaba frente al televisor. Sus niñas miraban dibujos animados y descuidaban las tareas escolares. Su esposa prefería las telenovelas a las tareas del hogar. ¿Cuál fue la solución de este hombre? Tan pronto como termine la temporada de béisbol, voy a desconectar el televisor. Qué fácil es caer en este pecado mortal de la justicia propia. La solución de Dios es tratar con nuestros pecados al nivel del corazón delante de Él. Arrepentirte, cambiar tu forma de pensar, reconocer que eres pecador y necesitas un Salvador y creer en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y como creyente cristiano, ven a la presencia de Dios, confiesa tus pecados, apártate de ellos. Él te perdonará y limpiará de toda maldad. Pasa tiempo diariamente en su palabra. Es como mirarse en el espejo y aplicar agua y jabón a la suciedad de tu alma.
No juegues con Dios. Su bondad debe conducirte a un arrepentimiento genuino y continuo.